Muy buenas, pues aquí estoy, quemado, muy quemado. Eso era justo lo que te iba a decir. Es que huele, ¿eh? Huele aquí en Madrid, lo quemado que estás. No queda otra. Hablando de combustión humana espontánea, ¿no? Que es, como bien decía Bruno, un fenómeno extrañísimo. Yo digo en un reciente artículo que he publicado en Espacio Misterio que es algo así como una rara avis entre la criminalística y la parapsicología, porque, y este es un primer dato que podemos aportar significativo, hasta hace relativamente muy poco, 2013, la Interpol consideraba como posible causa de muerte, al menos así lo dicen las actas de la Interpol del 17 Congreso de Forenses, como una posible causa de muerte, insisto, la combustión humana espontánea. Un fenómeno del que, por desgracia, sabemos muy poquito, pero que resulta ser muy interesante y que tendríamos que circunscribir dentro de todos esos fenómenos que reciben o que están amparados bajo la pirogénesis dentro del argot parapsicológico. Un fenómeno conocido, un fenómeno del cual no se sabe cuál es el origen, puede ser diverso, pero de ese fuego interior que parece que es lo que quema a las personas. No está asociado a ningún elemento conocido y tiene que ser algo, pues no sabemos qué, quizá en Japón, donde no se considera cosa de superchería, pero ocurren casos también allí. Bueno, en Japón y en todas las partes del mundo. De todas maneras, antes de entrar en la casuística, Bruno, y déjame que te rompa un poquito el guión, sí me gustaría contextualizar frente a qué nos encontramos, porque tú has dicho un dato que resulta certero y a la vez para reflexionar. Me refiero a la procedencia del fuego. Decías, de dentro, ¿no? Como que un calor que fluye del interior hacia el exterior. Y es que fíjate que, a pesar de que tenemos documentados casos, pues desde hace, iba a decirte, más de 500 años, no hay ni una sola filmación. Sí hay testigos directos de cómo esos fuegos se prenden, describen llamas azules, describen una especie de digamos, llama un tanto peculiar, muy parecida a la que hemos relacionado muchas veces con la santidad, ¿no? Con esas luminiscencias. Y es importante este dato porque cuando los expertos forenses analizan un cuerpo, pues para dirimir si ha sido asesinado y posteriormente quemado, miran si hay un acelerador, un acelerante del fuego, ¿no? Si hay gasolina, si se ha prendido la mecha pues con grasa, con cualquier otro líquido inflamable, o cómo quema la madera, que quema de una forma peculiar. El carbón, como otros materiales, queman de una manera distinta, como lo haría precisamente un acelerante líquido. Es decir, cada material tiene su particularidad que puede ser analizada y puede ser, por lo tanto, medida científicamente. ¿Y en el caso de los cuerpos humanos? No hay ninguna que se ajuste a ninguno de los criterios previos. De ahí que la tesis... ¿Ni un acelerante interior, Josep? No, fíjate que una de las cosas que se había planteado, y esto queda muy poco, digamos, en esta sociedad de formas, muy poco ético decirlo, es que los gordos podían arder con mayor facilidad porque la grasa podía hacerles de acelerante. Pues no, han quemado al mismo ritmo y a la misma velocidad cuerpos pues de personas muy delgadas a personas muy obesas. Por lo tanto, la grasa no tiene nada que ver. Decía esto porque hasta hace relativamente poco la ciencia forense asumía que esto era el fat with burns, es decir, el efecto mecha debido a la grasa subcutánea, es decir, que se quemaba la grasa que está por debajo de nuestra piel, entre la piel y nuestra epidermis, ¿de acuerdo? Y incluso llevaron esto a experimentos con cerdos que habían sido envueltos en una especie de sábanas para hacer que sin existir llama, que es como hipotéticamente sucede un episodio de estas características, pues se fuera quemando el cuerpo a una temperatura constante de hasta 800 grados, terminando
carbonizado, solamente en algunas partes, que es como particularmente se descubren muchos de estos cuerpos. Porque no lo hemos dicho, una de las características de la combustión humana espontánea es que tú puedes encontrarte parte de un cuerpo, de un cadáver quemado, carbonizado, y sin embargo estar sentado, como vamos a contar algún caso, en una silla de paja o de madera, y estar intacta, es decir, no quemarse nada de alrededor. Se quema la persona, pero no el objeto. Si uno está sentado en la silla queda perfecta y luego encontramos lo que queda de esa persona quemada. A veces se encuentra solamente un pie, un zapato, parece que se quema todo menos algo. ¿Qué es lo que da la pista? Y la ropa a veces también, ¿no? Tampoco se suele quemar. Mira, el caso que voy a contar me parece maravilloso por ese aspecto de la ropa que señala Silvia, ¿no? Sucedió en 1835, y es un caso que apareció en The American Journal, en el diario americano de las ciencias médicas, concretamente en su volumen número 17. Este era un profesor de la Universidad de Nashville, de nombre James Hamilton, nada que ver con el piloto de Fórmula 1, y este estaba haciendo un experimento de mediciones atmosféricas cuando, mientras estaba revisando pues su termómetro o el barómetro o lo que fuera, siente un dolor agudo en el muslo de la pierna izquierda, para ser concretos. Al principio, pues él trata de ignorarlo, pero aquel dolor se vuelve más agudo y entonces es cuando desvía la vista y al examinar la pierna nota que hay una llama que sale de su punto de dolor, pero justo por encima de la tela de sus pantalones. Entonces, ¿qué hace el hombre? Bueno, con una calma digna de un científico, lo que hace es intentar quitar oxígeno a la llama, es decir, pone las manos encima hasta conseguir que el fuego disminuya. Pero, el fuego inicialmente se apaga, el dolor disminuye y al inspeccionarse su pierna, por lo tanto tiene que bajarse el pantalón, se da cuenta que hay una mancha seca en el lugar donde había ese punto de dolor. Para que nos hagamos una idea, podía ser como una moneda de 10 céntimos y que la llama que había prendido no había quemado su ropa interior, es decir, el contacto, el pantalón sí estaba quemado, pero la ropa interior que estaba debajo y estaba en contacto con ese punto, porque llevaba unos boxers, para entendernos, pues no estaba quemada. Y sin embargo su piel sí tenía esa quemadura, ¿no? Es todo muy extraño, porque ¿cómo podemos explicar que una llama prenda de un cuerpo vivo, y que, acuse un dolor, etcétera, y que posteriormente esa llama azulada desaparezca sin más? Es del todo inexplicable. Vamos a situarnos en el año 2006, no sé tanto, en Francia aparece una persona de 57 años fallecida, ha muerto por combustión humana espontánea. La causa no se sabe, se desconoce, pero tenía algo que ver porque él era adicto al alcohol, al tabaco. ¿Tenía algo que ver su alimentación y su gusto por el alcohol con lo que le pasó después, o no tiene nada que ver? Porque se ha comentado esa asociación que existe, precisamente ese nombre, el efecto mecha, tiene mucho que ver también con esa teoría. Hemos hablado de gordos y de flacos, ahora tendríamos que hablar también del alcohol, porque efectivamente este hombre, que era un hombre muy pendenciero, adicto al alcohol, al tabaco, iba a la asistencia social, tenía un temperamento violento. De hecho, a causa de ese temperamento violento, se había recientemente divorciado de su esposa. No tenía ninguna, habilidad social, por lo tanto, nadie le echaba de menos, todo hay que decirlo. Y en ese contexto, la policía llega a la casa después de varios días de no ir al centro social en donde le daban alimentación, y descubren que la puerta está con la cerradura, por dentro, con la llave echada por dentro, con las llaves incluso en la puerta.
Cuesta un montón abrir la casa, y cuando los gendarmes entran al interior, lo que descubren es una escena dantesca. Un cuerpo carbonizado junto a una silla de paja y un montón de periódicos, papel, madera y un cuerpo. El cuerpo, insisto, estaba semicarbonizado, y sin embargo es muy curioso porque tanto la silla como los papeles de periódico no estaban afectados. El análisis toxicológico confirmó que ese fallecido estaba borracho antes de morir, es decir, que posiblemente la cogorza le tiró al suelo. Tenía un grado de concentración en sangre de 3,20, es decir, estaba como una cuba. Pero el cuerpo no contenía, en su ropa, materiales inflamables. O sea, que era interior. El alcohol era interior. Bueno, no sé si el alcohol. Es decir, descartaron el suicidio a lo bonzo, que es lo que uno podría, en principio, sostener. Cuando le hacen la autopsia, el médico determina que no hay... Bueno, los policías primero determinan que no hubo indicios de robo con fuerza ni signos de asalto, que no había nada, ni siquiera combustibles que pudieran haber servido para iniciar el fuego. Y el forense finalmente determina la causa como combustión humana espontánea. Y este es un caso significativo porque estamos hablando de 2006. Han habido otros casos más recientes. En 2011, una niña de 3 años, y esto es curioso porque no es propiamente dicho una combustión humana espontánea, sino que estaría dentro del contexto de los fuegos como los que se produjeron, no sé si lo recordarás tú, Bruno, en Caneto di Caronia, en Italia, que empezaron a darse fuegos inexplicables en un montón de casas. De repente saltaba la luz de un contador y ahí se iniciaba un fuego. En otra casa se incendiaba pues un sofá, en otro unas cortinas, o en los fuegos de La Roya también, en el verano del 45, donde, si la memoria no me falla, yo creo que fueron hasta más de 300 incendios que no se pudieron establecer su origen ni en trastornos geológicos, ni en radiaciones solares, ni en actividad volcánica, ni de la mano del hombre. Bueno, pues en marzo de 2011, estamos hablando de 9 años atrás, una niña de 3 años, también es en Filipinas, en Antique-Provence, llamó la atención de los médicos porque tenía el poder sobrenatural para predecir o crear incendios. Es decir, el alcalde de la ciudad llegó a ser testigo de la ignición de una almohada después de que la niña dijera fuego, almohada, para entendernos, ¿eh? Y bueno, a partir de ese momento la niña se hace célebre, no ha trascendido su identidad fenómeno por una niña. Por una cuestión de la edad, de ser una menor, muy menor, 3 años, pero que, digamos, es capaz de predecir o de crear. Y hago esa salvedad porque yo decía al principio que estos fenómenos pueden enmarcarse dentro de los fenómenos piroquinéticos, que sería, según la parapsicología, la supuesta capacidad psíquica que permite a una persona, pues, poder crear un fuego. Bueno, con él es fantástico. Hoy que he hecho yo barbacoa en casa y he tenido que gastar ahí 2 pastillas de paz, pues tienes ahí un tío de estos que te lo hace, ¿no? Eres el hombre chispa. Claro. Hay un caso muy documentado, muy célebre, que es el del medium escocés Daniel Douglas Home, que si bien es muy conocido por sus levitaciones en público, estamos hablando de un personaje del siglo XIX, era capaz de manipular un trozo de carbón caliente tomado del fuego encendido en lo que podríamos decir una especie de faquirismo, ¿no? Pero él era incluso capaz de crear ese fuego, de materializar el propio carbón. De ahí que todos estos fenómenos entren dentro de lo que llamaríamos fenómenos piroquinéticos. Y como digo, muchos de esos fuegos, digamos que la secuencia empieza con llamas de color azul,
o algunos con dedos que arden, ¿no? Hay una secuencia de casos que tuvo lugar entre 1822 y 1827 con casos que podríamos decir de manos en llagas, ¿eh? El primero sucedió el 5 de septiembre de 1822 en el área de Burdeos. Francia no sé qué tiene, debe ser que los franceses deben estar muy quemados, pero tienen mucho viñedo. Será por el viñedo, será por el vino. Y el Armagnac, sí. También, el coñac. Esto sucede en un pequeño pueblo que se llama Loignac, que no tiene nada que ver con coñac. Y en ese día el herrero local, que se llama Renato, parece japonés. ¿Cómo se llama? Renato. El herrero local. O sea, como Renato, pero acabado en EAU, ¿vale? Renato. Vale. Renato Herrero. Qué malo eres, Bruno. Bueno, pues aparentemente había estado pues haciendo sus propios asuntos, ocupándose de sus labores, cuando de repente se nota que su dedo derecho, el índice, el de señalar, pues una llama. Tiene una llama. Bueno, empieza con un dolor insoportable, ¿no? Y el hombre, pues lo típico, te pones el dedo a la cara, ¿no? Para ¿no os ha pasado alguna vez que os habéis dado un golpe, lo primero que haces es tocarte la cara, como si tuvieras que hacer? Bueno, pues lo notas muy caliente. Él nota el dedo, lo que es la yema de su dedo, tremendamente caliente. Entonces iba tocándose la cara cuando de repente, ¡pum!, prende aquello, genera como una llamita, como un mechero, para entendernos, pero que salía de su dedo. Entonces él, ¿qué hace? Trata de apagarla, ¿no? Pues primero restregándose los pantalones, prende los pantalones. Bueno, después, claro, está liando. Nos estamos riendo de gente que se ha quemado. Bueno, mientras todo esto ocurre, hay que poner humor a todo. Empiezan a quemarse todos los dedos, tiene todos los dedos de la mano con llamas azules, ¿no? Pobre hombre. Y entonces tenía mucho gas interior. Debe ser. Se le ocurre que tal vez aplaudiendo se le apaga y el hombre pues va dando, mientras va camino a casa, ¿no? Va dando palmaditas con las manos encendidas y generando bastante humo a su paso, con lo cual qué contento está Renato, está muy contento. Imagínate el personal viendo aquella escena hasta que, y esto es lo curioso, viene el cura con el guisopo de agua bendita y es el único que curiosamente apaga el fuego de las manos de este Renato. Jolín, pero eso era porque era agua bendita. Claro. ¿Era agua o bendita? Claro. Estamos hablando de un suceso del año 1822. Sí, claro. Esto que después fue investigado por un doctor que se llama Molinet, él decía que posiblemente lo del agua bendita había sido una casualidad, que muy probablemente lo que había ocurrido es que lo que pudiera generar esa combustión en los dedos, pues como llevaba ya tanto rato dando palmas y corriendo, pues habría desgastado, habría desaparecido. Pero es un caso, digamos, sorprendente y que llegó a ser estudiado, digamos, médicamente, ¿no? Mira, solo unos años después, en enero de 1825, se generó un informe bastante similar en Hamburgo, en Alemania, cuando el 25 de enero de ese mismo año, una joven costurera pues se fue a la Enfermería General de Hamburgo con la mano izquierda, esta era de izquierdas, ¿no?, cubierta de ampollas y un dolor muy ardiente que le recorría el brazo desde sus dedos hasta prácticamente el hombro. Y bueno, lo que le dice a los médicos es que llevaba unos días pues con un dolorcillo, ¿no? Ella lo achaca a que, como es costurera, por aquello de coser, pues pueda ser algo de tipo profesional, pero que claro, estaba un poco asustada porque aquello le había dado una fiebre alta mientras cosía, y que bueno, aparentemente su cuerpo se había estado quemando y que ese calor comenzó a gravitar hacia su mano izquierda para enfocarse en el dedo, y justo en esa sensación de ardor
empieza a exudar una especie de hedor que le recuerda al azufre. Volvemos con la relación diabólica, ¿no? Bueno, ¿qué hizo la costurera cuando esto le ocurre? Pues mete el dedo en el agua, ¿no? Claro. O lo envuelve con toallas húmedas, pero hiciera lo que hiciera, ese calor siempre estaba allí y generaba, y esto es interesante, una misteriosa incandescencia azul, dice el informe, sin importar lo que hiciera, y que la llama comenzó a engullir toda su mano, saltando a su ropa, y que cuando trató de sacudir la llama, esta crecía. Es que estoy traduciendo el francés, ¿eh? Eventualmente intentaría apagar las misteriosas llamas con leche, que no funcionó, con agua, que tampoco funcionó, y sin embargo el olor a azufre no desaparecía. Bueno, finalmente fue al hospital, donde, como digo, contó toda la historia de los médicos e enfermeras, y lo que sí pudieron evidenciar es que la mujer tenía pues la mano llena de ampollas, y que por lo tanto no era una esquizofrénica, sino que allí realmente había sucedido vamos a llamarle un fuego, un algo, ¿verdad?, que era responsable de esas ampollas. Antes has contado lo del caso de la niña de 3 años. ¿Se tiene registro de, yo no lo sé, de que se prolifera bastante la combustión humana espontánea en niños, o es algo bastante raro? No, es una rara avis. De hecho, no hay, entre los casos que he podido rastrear, no hay ninguno, y menos de tan corta edad como es el de esta filipina, ¿no? Es una rara avis. Pero sí son personas de toda clase, de toda condición, de razas incluso distintas, y que todo esto lo único que hace es todavía acrecentar más el misterio, ¿no? Misterio que, insisto, para los escépticos queda claro que es un efecto mecha, pero no detallan cómo prende ese efecto mecha o cuál es el detonante de ese efecto mecha. Y insisto, no tiene nada que ver que uno pueda tener mucha grasita y por lo tanto hacer más mecha que otro que sea delgadito y que sin embargo prende tanto o más que el anterior. Y tampoco se ha dado casos que se haya dado en una familia, o sea, que no tiene nada que ver, de genética, ni sí, que... recuerdo el caso de un italiano, te hablo de una cosa de más de 20 o incluso más, 25 años atrás, un italiano cuyo nombre ahora no recuerdo, que eran 2 hermanos, y los fuegos los había iniciado en el mayor. No era propiamente una combustión espontánea, encajarían más en el perfil de estas manos en llamas o manos de fuego azul, porque, bueno, todo empezaba, digamos, apagando farolas, pasando por un sitio y que se apague la farola a tu paso, y después de ese fenómeno eléctrico, pues venían saltar plomos, romper bombillas. Parece que algo que tenía que ver con la electricidad o con el electromagnetismo, y de aquello pasó a pequeños incendios, tanto en un hermano como en el otro, que afectaban especialmente a sus manos, pero que podían incendiar eventualmente pues desde el cuello de la camisa a partes del pecho. Y bueno, las fotografías, yo recuerdo en aquellos años de la revista Interview, que fue quien publicó el caso, eran, pobrecito, que decías, bueno, y este chico era de 16 años, ¿no? Si entiendes por niños 16 años, pues vale, te acepto barco, ¿no? Pero como buen fenómeno parapsicológico, digamos que si buscamos un individuo generador, estaríamos hablando de jóvenes adolescentes o de octogenarios, y cuando repasamos la literatura de los sucesos documentados, lo que nos damos cuenta es que hay de toda clase y condición. Y en este último informe, que es interesantísimo, que ha llevado a cabo Bren Schwarzer, que es un experto en criptografía que vive en Japón,
y que ha ido recopilando casos históricos, lo que ha conseguido, y esto tiene mucho mérito, es intentar buscar casos en las que el protagonista hubiera sobrevivido al fuego. Y bueno, la verdad es que hay algunos episodios realmente interesantes. Al fuego de la combustión humana espontánea, que es el tema del que hemos hablado esta noche en El Círculo Secreto con Josep Guijarro. Josep, mil gracias. Un placer, hasta mañana.